Hola a todos, hoy nos visita Guido Fernández Parmo. Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Bien, ¿vos? Bien. Profesor de Filosofía de la Universidad de Morón, del Instituto Rojas de Moreno y comunicador en Radio Che. Sí. Es una radio por internet, ponen Radio Che en Google, salta la radio y mientras están haciendo algo en la PC la pueden escuchar. ¿Por qué está Guido Fernández Parmo? Hoy, ustedes ya lo conocen, ha venido varias veces al programa. En el último programa, ¿dónde está? Creo que está ahí arriba, bueno, no importa. Te dije si podíamos hablar de Heidegger, vos me dijiste que sí. Quiero hacer una aclaración. Guido es profesor, no nos va a dar una clase de Heidegger, sino nosotros lo que queremos hacer es dar como herramientas, ¿no?, para que uno pueda pensar más o mejor o más lejos, ¿no?, o con mayor profundidad. Sí, para pensar, ¿no? Para poder pensar con algunos elementos más, ¿no? Como decía Foucault, pensar que los conceptos son cajas de herramientas, ¿no? O herramientas que sirven para pensar y para operar sobre la realidad y entender mejor el mundo, y cuantas más herramientas uno tenga en esa caja, bueno, más complejo se vuelve el mundo, ¿no? Bueno, pero seguramente uno se maneja mejor también. Y se maneja mejor, claro. E independientemente de si uno conoce o no el pensamiento de tal filósofo o tal otro, bueno, uno puede tener algunas herramientas como extraídas de ese pensador para pensar, ¿no? Bueno, Heidegger es quizás uno de los filósofos más difíciles. Un día yo te llamé y me dijiste que no tenía las palabras. Claro. Le pasa en realidad a todos los filósofos, ¿no? Podríamos pensar que todos los filósofos lo que han intentado hacer es decir algo que no se estaba diciendo, y por lo tanto no están las palabras para decir eso que todavía nadie dijo, ¿no? Como si la filosofía siempre se enfrentara a una especie de afuera o de algún otro lugar que todavía nadie visitó, y que la filosofía trata de traer ese lugar, ¿no? Y decir algo nuevo, ¿no? Eso es un rasgo de cada uno de los grandes filósofos, que es haber dicho algo nuevo, haber agregado algo más al mundo, haber cambiado la perspectiva que tenemos del mundo, la forma de pensar, de sentir, de valorar. Y a Heidegger le pasa lo que le pasa a otros filósofos. Particularmente Heidegger es un filósofo al que le gusta mucho trabajar sobre el lenguaje, modificando las palabras o dándole sentidos nuevos a las palabras, y entonces a veces es un poco arduo para el que empieza por primera vez y el que ha empezado hace mucho tiempo y todavía sigue leyendo, poder comprenderlo. Pero bueno, forma parte también del desafío y del atractivo, claro, que nos presentan estos filósofos, ¿no? De poder como desentrañar qué están diciendo, ¿no? Si fuera todo tan transparente, ahora sería medio aburrido. Sí, puede ser, pero digo, es diferente leer Foucault que leer Heidegger. Uno Foucault lo lee con mayor facilidad, diciendo cosas muy profundas, que Heidegger, pero bueno, ahí tiene que ver con los estilos, ¿no? Claro. Sí, tiene que ver con los estilos, pero cualquier gran filósofo representa un obstáculo o una dificultad para la comprensión, y tiene que ser así, porque si fuera transparente no estarían diciendo algo nuevo. Claro, está bien. Bueno, yo arranco, o sea, podremos arrancar con Heráclito y Parménides, pero lo vamos a traer más acá y más corto. Yo arranco con, voy en una línea que va Descartes o Descartes, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Foucault, una mezcla, ¿no? Sí. Pero arranquemos con esto que me interesa de Descartes, cuando él dice pienso luego existo, ¿no? Como que está poniendo a la razón y al sujeto en el centro del mundo, ¿no? Pero que leída la frase al revés es: lo que no piensa no existe, o existe para ser pensado. ¿Pensado por quién? Por el que piensa, ¿no? Por mí, por el yo, por el sujeto, sí, ¿no? Eso es la razón como hacedora. Bueno, Descartes es el filósofo, o uno de los filósofos con los que comienza la modernidad, ¿no? Claro. La época moderna, en la que vivimos. Yo podría decir que todavía vivimos en esta modernidad, ¿no? Y lo que hace Descartes en el siglo XVII es
pensar que lo que define al ser humano es justamente el pensamiento. Lo que nos define nuestro ser, nuestra esencia, es el pensar. Entonces él se pregunta en sus libros, uno de ellos es Meditaciones Metafísicas, se pregunta, bueno, ¿qué cosa podemos saber con seguridad, ¿no? Con certeza? ¿Qué cosas podemos conocer con confianza, ¿no? Sin pensar que nos podemos equivocar? Y él termina diciendo que lo único que podemos conocer con certeza, lo único que se puede conocer sin lugar a dudas, es que somos cosas pensantes, somos seres pensantes, porque cada vez que Descartes quiere pensar que no piensa, sigue pensando. Entonces ahí Descartes define al ser humano como un ser pensante, ¿no? Como un ser que se define por el pensamiento y es entendido entonces como un sujeto que piensa. Claro, que es distinto al resto del universo. Claro, es distinto al resto de los seres, ¿no? Claro. El resto de los seres son las cosas, ¿no? Las cosas materiales, que son seres, Descartes dice, extensos, ¿no? Es decir, la característica del cuerpo es que ocupa un lugar en el espacio. La característica del ser humano es que es un ser pensante. Bueno. Y ese ser pensante lo piensa como un sujeto, ¿no? Como si fuera una cápsula que se define en sí misma, claro, por sí misma, independientemente de todo lo que lo rodea, ¿no? Está bien, pero lo que no piensa existe para ser pensado. Bueno, existe. No piensa, pero existe. Está bien. Y nosotros, que pensamos, podemos conocer esos cuerpos, ¿no? Claro. Pero no, por supuesto no piensan. No. Y ahí viene todo un planteo de la razón y el sujeto metido en el centro del mundo, ¿no? Donde esto de pienso luego existo, o sea, la razón a mí me da existencia, me da individualidad, hace que yo piense las cosas, piense lo otro, le dé sentido a la realidad, y en ese sentido que le dé a la realidad me apropio yo de la realidad. Claro, yo no diría le dé sentido. No, el sujeto que piensa las cosas, sí, lo que hace es se apropia de esas cosas, ¿no? Cuando Descartes dice que somos cosas pensantes, lo que ha hecho es, como vos dijiste bien, es separar al sujeto, al ser humano, de la naturaleza, ¿no? Lo ha separado, como si hubiera un abismo entre los sujetos y las cosas. ¿Hay un abismo o hay un más y un menos? Está por encima. No, hay un abismo, hay una separación, y este sujeto, por pensar, tiene la capacidad de poder de algún modo dominar a eso pensado, ¿no? Sí. Entonces ahí hay toda una crítica que algunos pensadores hacen a este modelo en donde el sujeto parece ser algo distinto de la naturaleza y separado de ella, que piensan que esta concepción moderna es la concepción que, por un lado, define la relación que tenemos con la naturaleza como una relación de dominio, ¿no? El pensamiento moderno con la ciencia lo que ha instituido es que los sujetos dominamos a la naturaleza. Bueno, que es cierto. La sometemos. Y la sometemos. Pero ahí hay una crítica a este modelo en donde pensar es dominar, pensar es someter, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el libro no sé si me parece que es el más conocido, El discurso del método. Y las meditaciones metafísicas. Y las meditaciones metafísicas. Ahora, El discurso del método es un libro que se llama El discurso del método, y debajo, para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. La ciencia como herramienta para dominar la naturaleza. Claro, es el modelo de conocimiento moderno. Claro. Que es la ciencia, ¿no? La ciencia, la ciencia es el saber que existe por todos lados, ¿no? Estamos rodeados de saberes científicos, de lo tecnológico que hace posible que exista este programa, incluso hasta cómo cocinamos, ahí hay saberes científicos, ¿no? Cómo viene el gas o a qué temperatura tenemos que cocinar un alimento, ahí hay conocimientos científicos. La ciencia aparece en la modernidad y aparece bajo este modelo de un saber que posee el ser humano que permite controlar, dominar y transformar a la naturaleza, ¿no? No todo saber permite hacer esto. Es el saber científico, el saber que permite la transformación y el dominio del objeto conocido, ¿no? La filosofía no necesariamente se caracteriza por dar lugar a este sometimiento de lo que conoce. La ciencia hace eso, ¿no? Exacto. Es simplemente un ejemplo fácil, es la medicina. Yo estudio medicina no porque quiero saber cómo funciona el cuerpo humano, porque puedo intervenir en el cuerpo humano y puedo transformarlo, manipularlo, curarlo, hacer algo con eso que conozco, ¿no? Y la ciencia tiene esa característica que
podemos pensar que es buena cuando se trata de la medicina, pero también es lo que hace posible el dominio de la naturaleza, el sometimiento y otras cosas un poco más oscuras del conocimiento científico, ¿no? Hay uno de los críticos, bueno, uno es Nietzsche, pero el otro es Heidegger, ¿no? Uno de los grandes críticos a esto de la razón, el sujeto en el centro del mundo, ¿no? Claro, porque ahí lo otro que habría que decir de este puntapié inicial de Descartes en la modernidad es que Descartes lo que hace es ligar lo humano al pensar racional, como si lo característico del ser humano, su esencia, fuera la razón, y fuera únicamente la razón. Sí. Eso es lo que nos distingue del resto de los seres. Exacto. Esto es lo que se va a criticar un poco más adelante, el haber reducido lo humano a lo racional. Claro, bueno, esto olvidémonos de Nietzsche ahora. Vamos a Heidegger y digo, Heidegger lo que critica es eso, ¿no? Heidegger va contra Descartes. No sé si contra Descartes. Lo que va a plantear Heidegger en todo caso es que preguntarnos por qué somos es preguntarnos no por qué cosa somos. ¿Por qué cosa? Como había dicho Descartes, somos una cosa que piensa. No es preguntarse por qué cosa somos. La pregunta por el ser humano es otra pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta acabada. Y lo humano no se define de una vez y para siempre, como dijo Descartes, somos una cosa que piensa y se acabó, sino que lo característico de lo humano es justamente que el humano es el ser que se está preguntando, que siempre se pregunta por su ser. Claro. Siempre se pregunta por su ser, aunque no haya una respuesta. Es un ser que está abierto y que se va constituyendo temporalmente en el tiempo, y por lo tanto no hay una respuesta a qué es esto que somos, ¿no? Está bien. Es la pregunta por el ser. Eso sería Heidegger. Eso sería, Heidegger plantea que lo que llamamos humano es ese ser que se pregunta por el ser. Claro. Y si lo traducimos a un lenguaje un poco más cotidiano, solo los humanos nos preguntamos por qué cosas somos, por qué somos. Solo los humanos a los humanos nos inquieta nuestro ser. A los animales no les inquieta ser. No, a la naturaleza no. A la naturaleza no le inquieta ser. Uno no ve un animal que está como inquieto o está estresado porque no sabe qué es ni qué sentido tiene su existencia. Los seres fuera del humano nos están preguntando. Te doy un caso que yo siempre repito. El tsunami en Tailandia no tiene cargo de conciencia, con 300.000 muertos arriba. Claro. Vino el tsunami, se fue, hay 300.000 muertos y punto. Claro, en la naturaleza, en los animales o las cosas, ¿no? Las cosas como la mesa, son formas de ser, porque son todos seres que no se preguntan, ¿no? ¿Qué son? Y ahí están, y se limitan a ser. Hay una Nuestro frase... ser no se limita a ser. Nuestro ser es justamente preguntarse. Poder preguntarnos por qué somos, cuál es el sentido de lo que hacemos. Hay dos palabras que me interesan de Heidegger. Déjame hacer la pausa y te pregunto por estas dos palabras, que es lo que quiero que desarrollemos. Hacemos la pausa y luego continuamos con el profesor de filosofía Guido Fernández Parmo. Comúnmente, porque vos googleás y pones vivimos en estado de interpretados, ¿no? Es muy común esa frase. Yo leyendo Heidegger, la frase de Heidegger es muy distinta, y él habla de que o sea, vos que me vas a decir que Ser y Tiempo, el libro más famoso, es la pregunta por el ser, ¿no? Sí. Ahora, la frase exacta de él es estado interpretativo. No que vivimos en estado de interpretado, porque ahí hay un otro que nos interpreta. No, claro. Creo que Heidegger quiere decir que vivimos interpretando. No, la interpretación en Heidegger, decir que el ser humano es el ser que interpreta, es esto que hablábamos en el bloque anterior de el ser humano es ese ser que se pregunta. Cuando Heidegger dice que somos seres que estamos relacionados con la interpretación, a lo que se refiere es que el espacio propio de nuestro ser es el sentido, y el sentido es el mundo. ¿Qué es esto? El ser humano vive siempre en un universo que tiene que ver con el sentido
que le damos a las cosas, Ujú. con el sentido que le descubrimos a las cosas, o con el sentido que le agregamos a las cosas, ¿no? La pregunta por el sentido es una pregunta tal vez un poco difícil porque es una palabra que nosotros solemos usar, el sentido, pero si nos preguntamos qué es el sentido no es tan fácil. Claro, voy a decir, ¿qué sentido tiene eso? Claro, nosotros decimos, bueno, ¿qué quiere Comúnmente. decir sentido? Claro. ¿Qué quiere decir sentido, no? Tal vez hay una forma, habría que correrse un poco de Heidegger para explicarlo más didácticamente, pero una forma de entender qué es el sentido es pensar cómo esto no está en la naturaleza. Lo natural es aquello que no tiene sentido, que no posee un sentido. Un ejemplo que yo suelo dar es, imaginemos una montaña, ¿no? Una montaña. Y yo te pregunto, ¿qué sentido tiene la montaña? Si vos pensás un poco me decís, mirá, Guido, me parece que está mal la pregunta, ¿cómo qué sentido tiene la montaña? La montaña es la montaña. Claro. Y se acabó. En cambio, si en ese paisaje vos ves a un alpinista, ya ves a un humano al lado de la montaña, y yo te pregunto, ¿qué sentido tiene la montaña? ¿Vos qué vas a decir? Bueno, el sentido del desafío, de la superación. Es decir, Sí, la aventura. empiezan a aparecer cosas. Sí. ¿Por qué empiezan a aparecer cosas? Porque apareció un humano. Si ponemos a un pintor, va a aparecer otras respuestas. ¿Qué sentido tiene la montaña? El objeto bello, lo estético, aquello que provoca al pintor pintar su cuadro. Es decir, el sentido es todo esto que se abre cuando en la naturaleza le ponemos al ser humano, ¿no? Cuando la naturaleza la pintamos con un ser humano. Está bien, pero en ese mundo vive el ser humano. Está bien. No en la naturaleza pelada. claro, o sea, el que le da sentido al mundo, ¿no? Un sentido. El que le da sentido diría a la naturaleza, ¿no? Sí, El sentido es el mundo. Sí. La montaña se convierte en mi mundo. Claro. Forma parte de mi mundo cuando, por ejemplo, yo creo que esa es la montaña mágica, Sí. en donde se encuentra el saber de los chamanes, de Sí. mi tribu. Bueno, la montaña ha sido agregada a mi mundo. Por eso, a le mi doy mundo de yo referencia. sentido. Sí, es el ser humano el que inventa el sentido. Claro. Y entonces, volviendo a Heidegger, sí. lo que Heidegger dice con la idea de la interpretación es esto, es que si queremos pensar qué es lo que somos, no tenemos que preguntarnos por qué cosas somos y buscar una respuesta, algo así como una esencia, mira, soy esto, y lo puedo señalar con el dedo, soy esto, sino que preguntar por lo que somos es preguntar por el sentido, es preguntar por el mundo, Ujú. y no por una cosa. Es la pregunta, está bien, sí, es la pregunta, volvemos a la pregunta por el hombre, ¿no? Que no tiene respuesta. Que no tiene una respuesta porque el ser del hombre no es una cosa que se define de una vez y para siempre, Sí. ¿no? Si yo tengo esta mesa, yo puedo dar una definición. ¿Qué es esto? Me preguntas vos. Si yo te digo, mira, esto es una mesa. ¿Y qué es una mesa? Es un mueble que tiene una tabla apoyada con patas y se acabó muy rápidamente la respuesta. Sí. Ahora, si preguntamos qué es el hombre, no hay una respuesta de esas características. ¿Por qué? Porque el hombre es eso que se está preguntando, eso que permanentemente se está dando sentido. Está bien, pero ya no habla de la razón Heidegger. Claro, entonces ahí ya no tiene que ver con la razón. O sea, el ser del ser humano no es la razón o una característica. No es Descartes. Claro. Ya Heidegger sale de Descartes. Sí, sí, claro. Quiere salir del mundo cartesiano del mundo moderno. Sí. ¿No? Sí. Porque No fue el primero en querer salir de ese mundo moderno, ¿no? Nietzsche. Claro, Nietzsche ya había hecho bastante, Claro. había allanado bastante el camino para Heidegger, digamos, ¿no? Sí, porque ahí veo una trilogía, tal vez en otro programa lo discutimos, pero veo un Nietzsche, Heidegger, Foucault, me estoy salteando tal vez Sartre, ¿no? Veo como una trilogía entre los tres, como hay acercamientos. Bueno, quizás más Nietzsche con Foucault. Sí, eso seguro. Claro, sacándolo a Heidegger. También hay un poco de prejuicio con Heidegger, no es el programa para hablarlo, ¿no? Por la historia de Heidegger. Bueno, ahora, cuando él habla de estado interpretativo, quiere decir que yo interpreto, ahora interpreto con una carga. O sea, yo nací, estuve en una familia, me inculcó valores, fui a un colegio, fui a un club, tuve experiencias personales o colectivas. Yo interpreto el mundo con una carga, con una historicidad. No interpreto el mundo desde lo virgen. No, pero no es... cuando decimos que nuestro ser es un ser que interpreta o que se da en la interpretación, no es
interpretar ahí no es simplemente ir a buscar un sentido que está oculto. Esa es la clave para entenderlo. Interpretar no es, uy, ¿esto qué quiere decir? A ver, ¿vos qué interpretás sobre qué es esto? Yo interpreto esto. Y vos, yo interpreto esto otro. Como si uno estuviera descubriendo algo. La idea de la interpretación es pensar que nuestro ser es esto, es justamente el ser que puede estar interpretando independientemente de qué se esté interpretando. El qué se está interpretando ya es un plano más social, más psicológico, más cultural. Y lo que Heidegger quiere hacer es pensar al ser, no a la dimensión cultural, sino a la dimensión de eso que en filosofía llamamos ontológica, ¿no? Es decir, la dimensión de qué es el ser. Y el ser es ese ser que se pregunta, independientemente de que después, hoy vos podés interpretar algo sobre el mundo. Heidegger no se refiere a ese tipo de interpretación cuando dice que somos seres que estamos ligados a la interpretación. Ajá, está bien, no es una interpretación cultural o hasta psicológica, ¿no? Que depende sí de esas coyunturas personales. Heidegger está tratando de hablar de qué es el ser humano. Claro, que es el ser del ser humano independientemente de la época histórica, independientemente de su cultura, de su familia, de su lenguaje y de su historicidad coyuntural, ¿no? Sí, o sea, ¿qué lo define al hombre? Lo define la pregunta por él mismo. Sí, eso. Descartes decía que lo define la razón. Sí, una característica. Claro. Y es esto. Por eso. Y Heidegger dice no es la razón. Es la pregunta. Es la pregunta. Una pregunta. No la respuesta. No, claro. Entendía como pregunta. Claro. Entendía como pregunta. Es el ser que se pregunta. No lo dice así Heidegger, pero si lo queremos de alguna manera trasladar a un lenguaje más cotidiano, sería eso. Somos los seres que nos preguntamos. Independientemente de qué respuesta nos demos. Las respuestas que nos demos serán esas respuestas culturales, coyunturales. Pero si yo tomo al ser del ser humano en sí mismo, ¿qué encuentro? Que es el ser que pregunta, que no se define como una cosa cerrada, que no tiene una identidad determinada, como esta mesa, que es esta mesa y ya está definida y va a seguir siendo esto. Bueno, el ser del ser humano es muy diferente a la mesa, al vaso, a un gato, a un perro, que ya están definidos, a un tomate, que ya están definidos, claro, que no se preguntan, claro, que no se preguntan y que son lo que son. Su ser ya está acabado, está terminado, ¿no? Porque un tomate va a seguir siendo tomate. Sí. No es que un día dice, bueno, vamos a proyectarnos de otra manera, o seamos lechuga, no va a pasar eso con el tomate. Los seres humanos sí. Los seres humanos, al no tener una definición, como diría Sartre, al no tener una esencia, somos esos seres que nos vamos constituyendo, esos seres abiertos que nos vamos haciendo en el tiempo. Ido, se fue el tiempo. Muy bien. Maravilloso. Gracias. Heidegger, difícil, uno de los más difíciles, creo yo. Gracias por haber venido y agregar estos pocos comentarios, porque tampoco lo vamos a hacer muy largo, un tema tan complejo como Heidegger. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Chao.